Buenos días a todos. En primer lugar, me permites, Alejandro, enhorabuena. Creo que es unánime, incluso hasta en VilaWeb te han citado, digamos, como un gran presidenciable y como un gran candidato, por no decir, digamos, en las redes sociales, todo el fervor que has levantado en el otro lado. Creo que ayer fue realmente un debate excepcional, donde mostraste justamente la calidad y donde diste sentido al acto de hoy, de por qué muchas personas en el mundo empresarial apoyamos a un candidato razonable, responsable, un candidato que sabe tender la mano sin debilidad, sabe tender la mano justamente sin demostrar tampoco torcimientos de la ley. Creo que es algo que pasa mucho en la vida, ¿no? Se confunde la generosidad, la empatía, incluso hasta la bondad, con la debilidad malentendida, ¿no? Yo creo que ayer diste una lección de responsabilidad y de rigor, como tú mismo citaste, ¿no? Y por eso quiero darte mi apoyo y por eso concurro en las listas, justamente porque considero que eres el mejor candidato, es el candidato que puede ayudar a las empresas, a las pymes y a los autónomos de Cataluña, por diferentes razones que voy a intentar, muy brevemente, voy a ponerme el reloj, que si no después voy a parecer Castro en La Habana, y me han dicho justamente que por muchos motivos no de ser Castro en La Habana. Yo me imagino a un presidente como Alejandro. Es decir, yo creo que ayer muchos ya empezaron a visualizarlo, ya sea con Borgen o sin Borgen, ¿no? Pero solo esa posibilidad creo que es para darnos la enhorabuena y para permitirnos soñar, y por lo menos para que lleguemos al domingo con toda la fuerza de la razón y con toda la fuerza de tu responsabilidad, ¿no? El problema en Cataluña son tantos, ¿verdad? Y mi compañero y amigo José Bou y el señor Gayo Montallá también me ayudarán un poco a describirlos y a dar soluciones. El problema que tenemos es que nos han caído tres plagas, voy a decir tres males o tres factores muy negativos, por citar unos cuantos, pero que además los tres concurren en uno mismo, ¿no? Que es el tipo de presidente o políticos responsables que hemos tenido en la Generalitat, que en primer lugar no eran los más competentes, y lo digo con todo el respeto, pero se elegían a las personas justamente por la cuota de partido o por la cuota territorial, y teníamos, pues, bueno, a consejeros que no eran del ramo o gente que le habían puesto allí como, bueno, no voy a citar nombres, pero creo que es muy conocido, digamos, que se han elegido justamente por sus cuotas y sus luchas internas, o incluso, peor aún, por su, si se me permite, fanatismo. Eso es muy grave, ¿no? Han ido cayendo uno tras otro a ver quién era más fanático, ¿no? Eso, evidentemente, no puede dar lugar a una buena gestión, y eso, desde luego, no va a ayudar a la economía catalana. En segundo lugar, tampoco se han dedicado a la gestión, cosa que no me cae ninguna duda que, Alejandro, tú lo harías al 100%. Se han dedicado a otras cosas, evidentemente, al procés. Y esas otras cosas, que es la tercera, no solo no se dedican a la gestión, sino que además se dedican a enfrentarnos con nuestros amigos, hermanos, conciudadanos del resto de España, que en muchas ocasiones, casualidad, son nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros distribuidores. Entonces, hemos tenido un gobierno durante estos casi 10 años que no solo no ayuda a la economía, sino que además trabajaba en contra de las empresas y las pymes catalanas, pues evidentemente lanzando el mensaje que ahora se esconde el señor Aragonés de España nos roba, o Estado opresor, o que, en fin, o que somos una dictadura, España, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente eso lleva mucho malestar entre las empresas, sobre todo con sus clientes del resto de España, ¿no? Tenemos un gobierno que no ayuda, sino al contrario, que ataca o que perjudica gravemente a las empresas. Yo creo que es tan sencillo como pedir un gobernante que gobierne, que ya es mucho pedir, pero eso nos da un poco la situación en la que estamos, ¿no? Que pedir lo razonable parece ser ya una súplica y ya estaríamos como agradecidos si un gobernante gobernase, si un gobernante respetase la ley. Hemos llegado a ese grado de decadencia, ahora es uno de los eslóganes, ¿no? Aturem la decadencia, ¿no? Que solo pedir lo razonable ya parece osado y parece incluso como que uno se extralimita o uno es un facha, ¿no? Y con Alejandro no solo teníamos una persona que gobernase y que respetase la ley, sino que además ayudaría a construir entre todos, entre catalanes, como se ha dicho, y con el resto de españoles. Yo por eso me imagino un responsable, un político, un líder en Cataluña, un presidente en Cataluña como Alejandro, que como un buen árbitro apenas se nota. Eso dicen, ¿no?, que deben ser los buenos políticos, ¿no?, que dejan jugar, que equilibran, que son razonables, etcétera, ayuda. Porque la decadencia en Cataluña es muy grave. Nos acercamos a la, y ya acabo, nos acercamos a la cuarta revolución industrial y unos están hablando de 1714. Yo no sé cómo el 5G nos va a conectar si hay gente que nos quiere desconectar, y desde luego necesitamos una persona que tienda la mano y una persona responsable. La decadencia
es inminente, es un proceso de degradación que viene desde hace tiempo, no desde 2012, sino ahora comentamos con el señor Montallá, ya desde 2010, y no son las 5.000 o 6.000 empresas, también nosotros detectamos 2.000 y pico empresas que fueron del 12 al 15, por esa salida silenciosa, ¿no? Necesitamos revertir eso, no puede ser que nos llegue la carta de la Caixa con la dirección de Pintor Sorolla en Valencia, eso tiene un efecto devastador para el ánimo, la moral, la economía de los catalanes, y desde luego solo podemos revertir con un presidente y con un candidato fuerte como Alejandro. Y adelante, Alejandro, muchas gracias por ayer y gracias por tu compromiso. Paso la palabra a José Bou. Molt bon dia a tothom. Muy buenos días. President Alejandro. No, ho estem fent bastant bé, em sembla, no? I quan fem bé és perquè et copiem a tu, vaja. I el meu amic Montellà, el meu col·lega empresari, perquè jo hoy aquí vengo a hablar de economía. Yo vengo a hablar de economía porque la economía es lo que realmente interesa a la gente. Esto hace 6 años que lo aprendí desde Empresarios de Cataluña. La economía, y cuando hablamos de economía hablamos de empresa, y cuando hablamos de empresa hablamos de empleo. Y lo que quiere la gente es un empleo, y un empleo digno, y un sueldo para vivir bien y ser felices, y pocas cosas más. O sea, hoy era de esperar, ¿no? Hoy, como comprenderéis, no voy a hablar del procés. De hecho, casi nunca hablo, solamente en defensa, porque los catalanes, los del otro lado, que se han puesto ellos, también son catalanes como nosotros, y en ese aspecto creo que hemos de, en lo que podamos del Partido Popular, darles la mano y traerlos otra vez al camino, al redil, aquel lugar donde Cataluña crecía y se fortalecía. Desde el Partido Popular sabemos una cosa básica, que la base económica de la nación es las empresas y sus trabajadores. Bien, Cataluña ha tenido una desaceleración económica importante. Llevamos unos años que yo ahora daré una serie de datos, pero veremos ese axioma que lo es del nacionalismo, y cuando el nacionalismo prospera, la economía retrocede, la economía se va para abajo. Eso es matemático, y eso los catalanes lo tenían que saber, de aquí, de Salo de Vic, que es muy importante eso. El nacionalismo no ha beneficiado absolutamente en nada a Cataluña, lo que teníamos y lo que tenemos. Pondré una serie de ejemplos muy rápidos. Uno de ellos, Alejandro el otro día lo dijo y me pareció excelente. Cataluña hubo un tiempo, unos años en el que doblaba al PIB a Madrid, cuando el nacionalismo no tenía poder, ese poder que tiene ahora, que en fin, lo ocupa todo, absolutamente todo. En 1980 yo recuerdo que el PIB catalán superaba el 35% del de Madrid. Era algo espectacular. El nacionalismo prácticamente no existía. Cataluña sí, y muy fuerte existía. En 2020, ¿qué nos encontramos? Pues todo lo contrario. En estos momentos el PIB es superado por más de 3.000 millones de euros. Madrid a Barcelona, justo el presupuesto del ayuntamiento. Las políticas erráticas han causado efectos negativísimos. Y montaré tres voy a inventar, que creo que son muy importantes, y pasaré muy por encima. El efecto del procés. El procés ha creado un ambiente de inseguridad jurídica e inestabilidad política enorme para las empresas, que algunas no han nacido o no han crecido, o se han ido sencillamente, se han deslocalizado. La inversión extranjera por los suelos. Tengo un dato que esta mañana lo he sacado, es el último dato que ha salido de los 3 primeros trimestres de 2020. El cuarto todavía no lo tenemos. Cataluña capta el 11,5% de la inversión pública. 11,5%, 1.685 millones. Madrid capta el 80,4%, 11.779 millones. La gran Cataluña laboriosa, capaz, emprendedora, consecuente, de palabra, razonada. Fijaros cómo ha quedado.
con estos gobiernos nacionalistas. El segundo, el exceso de reglamentación que tenemos. Eso es una realidad absoluta. Desde el Partido Popular, y en fin, lo sabe muy bien Óscar, hemos pedido en varias ocasiones una ventanilla única, por activa y por pasiva. Creemos que no es posible que sea tan farragoso abrir una tienda. Hasta 6 meses podemos tardar en tener una licencia de obras. En Madrid sabemos que en muy pocas semanas lo tenemos. Y eso provoca alfombra roja a los empresarios. Porque de Montellà lo sabe perfectamente lo que hemos pasado y luchado muchas empresas para conseguir licencias en los ayuntamientos. Y eso tiene que terminar. Y por último, el sistema impositivo. Es un sistema que ahí, desde el ayuntamiento, hemos hecho lo que hemos podido, tanto Óscar como yo, en comisiones, en plenos, por activa y por pasiva. Y lo hemos denunciado. No es posible que en una situación como la que se encuentra en general la ciudadanía, que se nos ocurra o mantener o subir impuestos. Eso no tiene ninguna razón de ser. Yo he dicho siempre que el Ayuntamiento de Barcelona no se hace cargo todavía de lo que está sufriendo el mundo del turismo y el mundo de la empresa, todo lo que radica alrededor del turismo. En la cuestión municipal, fijaros bien, el 85% de aumento en la taxa de alcantarillado, un 85% de aumento. Y además se inventan una taxa nueva que es la taxa de recogida de residuos domésticos. Todo eso cargado en el recibo del agua. Ahora se dan cuenta los barceloneses. Esta mañana me llamaba justamente uno muy conocido por mí, que es mi hijo, y me decía, que bien, mira, 60 euros más pago. Yo no sé, en fin, si consumen muchos metros cúbicos de agua o no, pero a mí me parece una barbaridad en estos momentos, ¿no? Me tiene 3 niños, es familia numerosa, como tiene que ser, pero vamos, es que es un subidón, una cosa espectacular. Muy bien. En contra de esto, de todas estas políticas, nuestro presidente Alejandro Fernández lleva días, y sobre todo ayer, arreando, bien arreado, y diciendo las verdades. Yo viví, com diem els catalans. Y hemos de potenciar el crecimiento económico, porque el crecimiento económico es el empleo. ¿Y qué pedimos del Partido Popular? Hemos pedido, pues todos los que estamos aquí, y sobre todo nuestro presidente muchísimas veces, bajar el IRPF. Estamos 3 puntos por encima, bajarlo. No es posible que el tramo autonómico esté en esta situación penosa. Somos sencillamente el tramo autonómico los que pagamos más de toda España. Los catalanes, ¿por qué? Si somos iguales que el resto de España, no somos ni mejores, pero somos exactamente igual. Adelantar los pagos del ERTO, bonificar el 99% de sucesiones, donaciones, un impuesto que es intrínsecamente injusto, desde que se nace en renta, después patrimonio y a la hora de morir, o hacer una donación, tengas que pagar todavía, esto no tiene ni cabeza ni pies. En fin, además en Europa están horrorizados con este impuesto. Y el Partido Popular, Alejandro Fernández, así lo ha pedido, que desapareciera. El rescate de hostelería y restauración, y termino, el plan de reindustrialización de pequeñas y medianas empresas y autónomos, el plan de promoción de la marca Barcelona. En esto, Óscar y yo nos hemos batido el cobre en el Ayuntamiento, la marca Barcelona, el impulso al turismo. El turismo no es el 12, lo dijo muy bien el otro día Alejandro, ¿no? Es el 20 o el 25, pero los turistas también compran confección, compran calzado, compran una lámpara, van comprando porque Barcelona es un gran aparador. Muy bien. Y termino con el crecimiento económico. Creo que es básico y mis palabras tienen que fundarse en esto. El crecimiento económico es el empleo y el empleo es el bienestar social de todos los catalanes. Muchísimas gracias. Y ahora presento a mi buen amigo y colega empresario, Joaquim. Tens la paraula. Bon dia a tothom, especialment al president, que és el nostre candidat a la Generalitat de Catalunya. Que quedi clar, és el nostre candidat a la Generalitat de Catalunya. Bien, yo querría, ha dicho Josep muchas cosas, también saludar a Carlos. Yo querría, pues a lo mejor hablar alguna cosa, no repetirme exactamente con lo que ha dicho él, ¿no? El tercer presidente de los Estados Unidos, Adam Scott, se reunió una vez con Burke, que era el economista más célebre del momento, estamos hablando a final del siglo XVIII, y le dije, oye, me has de presentar una idea, un proyecto para nuestro país, nuevos Estados Unidos, etc. Eso era 1788, alrededor de esta fecha. Y al cabo de pocos días le vino Burke y le dijo, presidente, tenemos una idea. Dice, sí, ¿cuál es? Tenemos un plan. Nuestro plan es el comercio.
O sea, aquella sociedad en Estados Unidos, en un momento dado, entiende que la aventura imperialista, militarista, de ocupación de territorios, etcétera, se iba a acabar, ¿no? Y entonces decidieron hacer un plan comercial, un plan de comercio. Esa fue una gran idea y Estados Unidos desde entonces se ha convertido en la gran nación del mundo, ¿no? Nosotros desde Barcelona, desde Cataluña, desde todos nuestros territorios de España, lo que tenemos dos ejes, los empresarios no tenemos más, y el Partido Popular recoge especialmente de una manera principal esos dos conceptos: generar riqueza y crear ocupación. Generar riqueza porque al generar riqueza pagamos impuestos, que ya estamos de acuerdo. Efectuamos dividendos a los accionistas, que a la vez vuelven a reinvertir. Y gracias a la generación de riqueza creamos empleo. Y al crear empleo lo que hacemos es progreso social, igualdad social. Pero para todo eso hemos de recordar que Cataluña viene desde 1780 hasta 1980, 200 años de apoyo, de dedicación, de esfuerzo, de ilusión empresarial, que es lo que le ha distinguido cuando teníamos el resto, más bien de toda la península ibérica, con una visión pues muy agrícola, muy de ganadería, muy de comercio pequeño, etcétera. Cataluña hizo la revolución industrial, copió a los ingleses, copió también a los holandeses, hizo la revolución industrial. Y gracias a esa revolución industrial, Cataluña consiguió tener un espacio diferente. Y ese espacio diferente, tenemos muchos conceptos, pero aparte de la propia ilusión, el espíritu del catalán, lo que tenemos es el conocimiento. Y hemos creado escuelas de negocios muy importantes que están en los rankings arriba de todo de las escuelas de negocios para el futuro. Bien, yo lo que querría deciros es que nosotros hemos contemplado desde el año 17, antes ya empezaban algunas dudas, pero desde el verano del 17 empezamos a tener incertidumbres. La historia de que el señor presidente Mas pues, dio un paso de costat, como decía él, dio paso a unas fuerzas que lo que no quieren es el progreso, lo que quieren es arrasarlo todo y una vez arrasado crear un nuevo estado de diferencia y de conceptos muy diferentes en el cual tampoco la religión encaja, tampoco la familia encaja, tampoco la empresa familiar encaja, tampoco el crecimiento de la economía encaja. Y bueno, ahí es donde hemos perdido pues 7.000 empresas al menos, y hemos dejado, que ese es un número que nunca sabremos, de recibir a un montón y miles de empresas que no han venido debido a esta incertidumbre que existe en el futuro de Cataluña, ¿no? Bien, eso le llamaríamos un marco legal. Nosotros desde Fomento en aquel momento dijimos que en julio del 17, que las dos leyes que ellos aprobaron del referéndum y de la transitoriedad política del 17, del 1 de octubre, que aquellas dos leyes eran un golpe de Estado jurídico. Golpe de Estado jurídico. Es que no era una normativa más o menos común, era un golpe de Estado jurídico y esa es la realidad. Nosotros necesitamos recuperar ese marco legal para que Cataluña vuelva a recuperar. Cataluña es muy fuerte, Cataluña no nos la hundirán, tenerlo claro, no nos la hundirán, aunque harán todo lo posible para hundir el bienestar, el progreso, la industrialización, el conocimiento en Cataluña, no lo conseguirán. ¿Por qué? Porque aunque haya un despiste ahora generacional y los jóvenes, pues bueno, pues se dejan llevar por movimientos populistas, especialmente, ni el populismo, ni el independentismo, ni el socialismo de la burocracia, del funcionario, pues va a conseguir derribar a Cataluña. Cataluña es muy fuerte y nosotros hemos de hacer un gran esfuerzo en eso. Hemos de hacer denuncia constantemente, como estaba comentando Bou, con todas las medidas fiscales que pretenden hacer. Y yo creo que no hay ninguna duda que el que más encaja, el partido que más se acerca, el partido que más quiere esos conceptos que decíamos de religión, de familia, de empresa familiar, de progreso, de generar riqueza, crear ocupación,
es el Partido Popular. Y es por eso los que nos hemos apuntado a colaborar en ese proyecto y desde años, pero en cada momento en sitios diferentes, pero que para los que hoy estamos contigo, Alejandro, es una satisfacción, es un compromiso y te damos todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Querido presidente provincial del partido, yo quisiera iniciar esta intervención dándole las gracias a Carlos Rivadulla, a Josep Bou y a Joaquín Gay de Montellá por haberse incorporado a nuestro proyecto político, cada uno en responsabilidades distintas. Josep Bou ya como presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, luchando cada día sobre el terreno para defender los intereses de los barceloneses. Y ahora la candidatura autonómica a vosotros, y es un auténtico placer. Y os quería dar las gracias sobre todo por una cosa. Los que creáis empleo sois vosotros. Los políticos no creamos empleo. Esto es una cosa que la izquierda nunca se le ha metido en la cabeza. Al final es la pequeña y mediana empresa la que genera más del 80% del empleo en toda España. Un porcentaje incluso un poquito superior en Cataluña, que ha sido históricamente tierra de emprendedores y de pequeña y mediana empresa. Los políticos lo que tenemos que hacer es ayudar a que vosotros creéis empleo. Y por eso es un auténtico honor compartir proyecto con vosotros, porque como quiero que me ayudéis a crear empleo, aunque no lo cree yo, lo creéis vosotros, pero la última decisión la tienen los gobiernos. Y es importantísimo trasladar un mensaje a la ciudadanía, y es que el Partido Popular ha sido, es y va a seguir siendo, y en Cataluña también, el partido del empleo, de la economía. Y esa es una característica, una cualidad que incluso nuestros mayores críticos nos aceptan. Hay algunos que dicen que no somos muy simpáticos, no sé, eso es una cosa bastante subjetiva. Yo intento ser lo más agradable que puedo, a lo mejor no lo consigo, pero en cualquier caso, lo que nadie pone en ninguna duda es que el Partido Popular es el partido que crea empleo allí donde gobierna. Lo estamos demostrando en las comunidades autónomas donde gobernamos, lo estamos demostrando donde parecía imposible que era en Andalucía, y es porque creemos en vosotros. Y por eso es una satisfacción que vosotros también creáis en nosotros. Yo quería referirme a tres aspectos que habéis ido desarrollando vosotros también y que recopilan pues, lo que ahora mismo necesita Cataluña. Ayer lo comentábamos en el debate. Cataluña ha perdido el liderazgo económico de España. Eso algunos dicen que es el efecto capitalidad-Madrid. Es un argumento absurdo. Madrid siempre ha sido capital y eso no había sido un obstáculo para que Cataluña ejerciera el liderazgo con muchísima diferencia. Qué casualidad que esa pérdida de liderazgo ha coincidido con el proceso separatista y los 8 peores años de nuestra historia reciente y de constante destrucción de nuestro tejido económico. Pues bien, asumir que lo que ha ocurrido, esa pérdida de liderazgo que hoy nos convierte en la segunda economía, nos ha pasado a Madrid, pero en la cuarta en renta per cápita, cuando habíamos liderado históricamente la renta per cápita, pues prácticamente hasta la entrada del siglo XXI, tiene que ver con ese nacionalismo. Y es verdad, lo ha explicado muy bien Josep Bou, ha habido la creación de una especie de clerecía, es un término, no es mío, es de Benito Arruñada y Víctor Lapuente, pero que me gusta mucho, y es un entramado político que vive en torno a la Generalitat de Cataluña y que asfixia al resto de la economía o directamente es indiferente a las necesidades que no sean las de ese grupo gobernante. Y en consecuencia, efectivamente, cuanto mayor ha sido la Generalitat de Cataluña, más pequeña es su sociedad civil, cuanto más grande es la Generalitat, más personal, más competencias y más empresas públicas tiene, menos empleo se crea en Cataluña y más liderazgo se pierde en lo económico. Por lo tanto, necesitamos pues, lo que se hace en las economías que funcionan, una administración más ágil, más pequeña, que dé oportunidades en lugar de poner trabas, y a cambio obtendremos una sociedad civil muchísimo más fuerte. Y el papel de los políticos, efectivamente, Carlos, pues es intentar molestar lo menos posible para que ese desarrollo pues, se genere con naturalidad, ¿no? Yo hay una cosa que siempre he admirado, ¿no? de la gente que genera empleo y que tiene proyectos empresariales, porque yo no he tenido nunca un proyecto empresarial, ¿no? Hay un punto de genio creador, ¿no? Es decir, las personas que tienen una idea, que arriesgan, que invierten, que muchas veces fracasan, pero lo vuelven a intentar porque el fracaso es un incentivo para continuar, es algo que hay que reconocer,
Porque es que sin ese genio y sin esa iniciativa y sin esa valentía, las sociedades acaban, pues bueno, pues como lo que hablabas también de la Cuba comunista, ¿no? Es decir, allí no hay manera de generar proyectos emprendedores, ¿no? Y hay que proteger eso. Y hay que ayudar, incluso no penalizar el fracaso o el cierre de las empresas, sino ayudar a que la gente las vuelva a abrir, ¿no? En ese sentido, y es el segundo aspecto que quería comentar, está el de las salidas de las empresas. Aquí pues se ha caído en un mantra diciendo algo ridículo, que es que se fueron porque, bueno, porque lo decidió el poder político. No, estamos en un mercado libre. Y se refieren siempre a lo mejor a 2 o 3 grandísimas empresas de las cotizadas, pero es que estamos hablando de 7.000. La inmensa mayoría son pymes. La inmensa mayoría, que se han instalado en Castellón, que se han instalado en Aragón o que se han ido directamente a Madrid. Y no estamos hablando de grandes corporaciones y multinacionales. Y se han ido. ¿Por qué se han ido? Porque esa es la pregunta. No se han ido porque en ese momento gobernaba no sé quién, no. Se han ido porque acabaron considerando que Cataluña era un infierno fiscal, comparado con otras comunidades autónomas donde les es mucho más sencillo poder desarrollar su proyecto, porque se había roto la convivencia, y con la ruptura de la convivencia que supuso los hechos del año 2017, es imposible también desarrollar tu proyecto empresarial, porque no había seguridad jurídica, desde el momento en el que, tras los días 6 y 7 de septiembre, se deroga el Estatut de Autonomía y se convierte Cataluña en una especie de protectorado autoritario donde Puigdemont se convertía en plenipotenciario, máxima autoridad, incluso judicial de Cataluña, pues evidentemente, sin seguridad jurídica, tú tampoco puedes desarrollar un negocio. Y la falta de estabilidad en general. Si no hay estabilidad institucional, no hay fiabilidad, y si no hay fiabilidad, pues te vas a otro sitio. Nosotros queremos que vuelvan esas empresas. Y vamos a hacer todo lo posible. No hay fórmulas mágicas, pero sí que hay trabajo e intensidad. Si nosotros, teniendo en cuenta que Cataluña es una tierra privilegiada, somos capaces de recuperar aquello que provocó la marcha, es decir, pasar de un infierno fiscal a unos impuestos moderados que incentiven el ahorro, que incentiven la inversión, pasar de la ruptura de la convivencia a una sociedad donde quepamos todos, pasar de la inseguridad jurídica a pocas leyes, pero claras, y de obligado cumplimiento para todos. Y si somos capaces de prestigiar de nuevo las instituciones, las empresas volverán, porque muchas de ellas se fueron en contra de su voluntad, porque se encontraron un proceso separatista que les expulsó. No tenían ningunas ganas de irse porque sí. Fue ese proceso separatista y tenemos declaraciones de centenares y centenares de empresarios en entrevistas en muchos medios, no solo los medios convencionales, sino en medios económicos que explican sus casos y por qué se fueron a otras comunidades de España. Y el tercer aspecto es también dirigido a aquellas personas que tienen proyectos empresariales que los iniciaron hace poco y que la pandemia se lo ha puesto muy difícil. Nosotros tenemos un defecto en relación a las culturas anglosajonas que muchas veces cuando hablamos de proyectos empresariales no penalizan el fracaso. Es más, lo consideran siempre una oportunidad. Ha habido una cierta tendencia en los países latinos a no verlo así, ¿no? Cuando es todo lo contrario. En eso sí tenemos que tener una visión clara. Ahora mismo hay que ejercer un plan de rescate a las personas que iniciaron un proyecto empresarial y que ahora están teniendo 0 ingresos. En primer lugar, 0 impuestos a 0 ingresos. No se le puede cobrar ni un euro a alguien que además no está recibiendo las ayudas a tiempo porque llegan mal. En segundo lugar, aquellos que sí que están recibiendo ingresos, que son menos, bajarles los impuestos. El primero es la supresión del impuesto de sucesiones. Es un impuesto importante en estos tiempos. En primer lugar, por desgracia, por la pandemia. Se está produciendo el traspaso de muchos negocios y de muchas herencias. Y solo falta que encima de la tragedia que se está viviendo, encima te incrementen el impuesto de sucesiones. Y además es una oportunidad para que el que asume ese nuevo negocio lo pueda hacer sin una carga que a lo mejor ahora no es capaz de pagar y que compromete el futuro de ese proyecto empresarial. Bajar 3 puntos el tramo autonómico del IRPF. Es que lo de aquí con el IRPF es una auténtica locura, no tiene nada que ver con ninguna otra comunidad autónoma. Aquí hay una voluntad confiscatoria absolutamente irrefrenable. Ser capaz de dar liquidez desde el Institut Català de Finanzas, que no funciona. Moratorias generalizadas en impuestos municipales y también en impuestos de estancias de establecimientos turísticos hasta el año 2022, porque hay sectores como el turismo que en el 21 no van a poder recuperarse plenamente y que probablemente tengan que esperar al 2022 y necesitan ayudas en ese tiempo. Tenemos un programa de revolución fiscal y sí, lo decimos sin ningún complejo, pues muy parecido al de Madrid, y no somos solo nosotros los que lo decimos. Los hosteleros, los restauradores de Barcelona lo están diciendo. En Madrid se están haciendo las cosas en lo económico muchísimo mejor.
En definitiva, amigos y amigas, somos el partido de los autónomos, de la economía, del empleo. Y hoy tenemos aquí, y ha sido un honor compartir este acto con vosotros, unos actos pues, que ojalá los pudiéramos desarrollar pues, con 200 empresarios, como hacíamos antes las cosas, y poder intercambiar experiencias. Es un acto más familiar que nos están viendo desde las redes sociales, pero de verdad que es un auténtico honor compartir con personas emprendedoras y con personas comprometidas con vuestra sociedad, como es vuestro caso. Muchísimas gracias.